Un cordial saludo a todos los que se conectan. Camino Nuevo, gracias, muchísimas gracias. Estamos aquí sirviéndoles en esta bonita tarde. Pusimos un tema muy interesante, escogidos y equipados. O sea, ¿a qué nos referimos? Quiero decirle a usted que desde el principio de la historia de la humanidad, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sucedió algo extraordinario. Dios hizo una manifestación de sí mismo y creó al hombre. Creó también a la mujer, pero Dios, lo decíamos hace unos días, cuando crea, Él pone muchísima información en lo que crea. Todo lo que conocemos alrededor nuestro está movido por moléculas, está movido por infinidad de cosas, y cuando un médico estudia la medicina para saber cómo funciona el organismo, no alcanza su vida para entender cómo saber el funcionamiento de tanta información que hay dentro de nosotros. A lo largo de los años se ha ido dando que pues se avanza de una manera tremenda. Ahora las operaciones ya no se requiere que le abran uno salvajemente así como carnicero para volverle a coser y dejarlo uno todo marcado por el resto de su vida. No, ahora las operaciones se llevan a cabo de una manera muy sencilla, muy simple, microcirugías, usan cámaras y todo es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque el ser humano ha estado a través de los siglos viendo esa información que hay, cómo el cuerpo reacciona, cómo se cura, cómo puede evitarse un daño mayor y muchas otras cosas que hay en la humanidad y en la naturaleza. Todo hay una increíble información. Hemos hablado o hemos oído hablar, perdón, de lo que es la información genética, algo que el ser humano nunca se imaginó que pudiera existir, y es algo que solamente Dios pudo haber hecho, el tener en nuestros genes, en todo nuestro informe interior, una cantidad invaluable y también incontable de información. O sea, no se puede realmente conocer cómo funciona el cuerpo. El ser humano no ha podido descubrir cómo en su totalidad funciona el cerebro, cómo funciona algo que ningún ser humano puede llegar a él, que se llama espíritu. El espíritu humano, mucha gente habla del alma, también la Biblia habla del alma. No se sabe qué es el alma, pero sabemos que es algo que está ligado a nuestros sentimientos y está ligado también a la carne. A veces el alma es la que controla todo nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Entonces, acuérdese, espíritu, alma y cuerpo es tres diferentes partes que forman un ser humano. Entonces, todo lo que Dios hizo está lleno de una información increíble, pero esa información solamente tiene la capacidad de adaptarse al que lo creó. Esa información y esa sabiduría y esa, ¿qué le diré?, capacidad de entender con la información que traemos dentro, eso solamente puede ser posible cuando entendemos que Dios nos hizo, y si usted y yo estamos separados de esa realidad, vamos a estar tristemente perdidos por el resto de nuestra vida. Algo que voy a leer aquí que traigo. Venía yo en el auto con mi esposa y pues esto llegó para que pudiésemos hablar sobre el tema del día de hoy. Dice aquí, no fuimos creados para recibir información, sino al contrario, Dios puso información eterna para que la pudiésemos manifestar.
Mire, el Señor Jesucristo llegó con una información eterna. Él la manifestó y la gente se sanaba, la gente perdonaba, la gente pues hacía, era levantada de sus enfermedades, los cojos podían caminar de nuevo, los ciegos se les devolvía la vista, los muertos volvían a la vida. ¿Y por qué razón se dio este tipo de milagros para nosotros? Que para Dios esto es algo muy normal. Lo que sucedió es que esta información eterna vino a hacerse carne en Cristo Jesús, y esa información eterna comenzó a manifestarse y abrir camino dentro de lo que estaba, esa información se ocultó. ¿Cómo fue que se ocultó? Voy a continuar. Esta información quedó oculta bajo las tinieblas del pecado. Por esa razón el ser humano busca información para pero como la recibe de fuentes similares a él, o sea, de pecado, o sea, se mantiene en oscuridad, no le encuentra sentido a la vida, o sea, es lo que eso es un extracto de lo que hemos hablado. Lo único que usted y yo podemos entender con esta naturaleza caída es a otra naturaleza caída. Hablamos de la gente que está moviendo las religiones, que está moviendo los gobiernos, que está moviendo los sistemas, que son sistemas terrenales. Todo esto lo podemos entender al 100%, pero toda la información que tenemos en nuestra vida, todo es negativo. No nos sirve para aproximarnos a las cosas y a la sabiduría de Dios. Estamos totalmente alejados de una realidad eterna porque se nos dañó tanto que solo percibimos lo que Satanás quiere que usted y yo percibamos. ¿Qué es lo que quiere? Religión, control. Ahorita hay un movimiento tremendo de una gente, jesuitas les están llamando, están queriendo tener un control del mundo. Esto fue hace muchísimos años, desde su fundador Ignacio de Loyola. Querían solamente tener una sola religión. Se crearon muchos sistemas para que nadie pudiera creer otra cosa, solo lo que la religión que él representaba era lo que valía. Usted no podía pensar distinto a lo que ellos piensan porque era una herejía, y mataban a las personas. Entonces, eso es un ejemplo clave de la oscuridad en la que vivimos. Usted y yo somos fácilmente controlables, somos material de consumo para que usted y yo estemos solamente recibiendo lo que nos dice un tipo ahí al frente, una mujer o una organización o una religión. Esto es algo asombroso, saber que el Señor Jesucristo vino a exterminar esa basura que se llama religión. Él en la cruz, ya lo hemos hablado, cuando Él murió nos da una muestra a Dios de lo que Él desea ahora. El Señor Jesús en Juan 6:45 dice: todos serán enseñados por Dios. Y esto es lo que requerimos saber todos nosotros, de que es Dios el que nos tiene que dar toda esa información directa del cielo, porque es la información que nos lleva a toda verdad, que nos lleva a las cosas que son en verdad de la luz, que son de la vida en abundancia. Y todo lo que hay de sistemas, como ya nombré, nos están acarreando y llevando a la muerte, esclavizándonos. Entonces vemos que no se le encuentra sentido a la vida, porque permanece en un estado de mentira y de oscuridad, como lo estamos ahorita hablando. Y esa es la razón por la que hay tantísimas religiones. La gente es muy fácil de llevar, a convencerlas con un ídolo, con una virgen, con un santo, con una X enseñanza, algo que llene sus expectativas humanas solamente. Y el ser humano, mientras siga en esa condición caída, no va a poder manifestar la información que Dios puso dentro de él. ¿Por qué no la va a poder manifestar?
porque está en tinieblas, porque no entiende las cosas de Dios. Para entender las cosas de Dios solamente esto es algo espiritual, algo conectado con lo eterno, y el Señor Jesucristo vino nuevamente a conectarle a usted y a mí a esas cosas eternas. Usted y yo no vamos a poder manifestar la información que Dios puso originalmente, que era solo información para manifestar la vida de Dios en nosotros, para que toda la gente pudiera reconocer a su Señor, a su Creador y a su Dios, y que pues tuviésemos una vida llena de alabanza a nuestro Creador, de agradecimiento eterno, y que nuestros hijos conocieran al Dios Todopoderoso. Pero se perdió todo esto y ahora hay muchos en la familia que no creen en las cosas, o otros creen equivocadamente, otros no sueltan lo que se les ha implantado en su persona. Y yo veo que es muy difícil para el ser humano salirse de esa basura en la cual está inmerso. Para él esa es la realidad. Lo dijo alguien hace muchos años, que una persona que tiene una religión es lo mismo que una fiera que ha vivido con un hueso toda su vida mal alimentándose, y ese hueso ya no tiene nada que comerse, ya no tiene nada que alimentar, no tiene ninguna nutrición, pero sigue aferrado a ese hueso. Y el evangelio del reino, el evangelio de Dios, viene siendo como un filete. Es la única manera de quitarle a una fiera muy brava, muy aferrada a lo suyo. La única manera de que suelte el hueso es poniéndole un filete. Eso es lo que vino el Señor. Yo he venido a que vengan, a que tengan vida, y vida en abundancia, ¿sí? Entonces, la vida en abundancia está esperando a que usted y yo decidamos dejar todas las cosas. El Señor nos dice con el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas que Dios hizo son las cosas que Él ya había hecho al principio con Adán. Adán despreció eso, lo echó a la basura, se separó de Dios y ya no pudo entender absolutamente nada. Y lo que el ser humano ahora, en lugar de manifestar la vida de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios, el hombre manifiesta su propia desgracia, manifiesta el control que Satanás tiene sobre su vida, y el ser humano se hunde en todos sus pecados, en todas sus maldades, y no puede entender ni comprender absolutamente nada relacionado a lo que originalmente había en nuestras vidas. Dentro de usted, dentro de mí, esa información no se va a ir. Lo que pasa es que, como dice Pablo, nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, usted y yo ya traemos implantada esa luz, pero Satanás no le conviene y nos tiene tapados. ¿Con qué? Con religión, con engaños, con ocupaciones, con preocupaciones, con odios, con temores, con peleas, con cosas de estar queriendo nada más todo para el yo, atesorar para mí, no me importan los demás, tengo propiedad, tengo mi seguridad, tengo mi dinero, tengo mi negocio, o sea, todo es yo, y eso es Satanás. Está teniendo un éxito tremendo porque está llenando todas las expectativas de esta naturaleza caída, y las personas piensan que cuando ya logran un estatus dentro de esta condición caída, pues creen que ya lo lograron todo. Pero dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Eso es lo más triste. Este mundo, estas riquezas, todo lo que vemos aquí se va a acabar un día. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Dice, mas mis palabras no pasarán. Y esas palabras que el Señor sembró, que son información eterna, que son información de Dios, que están dentro de nosotros, necesitan salir a la luz, ser manifestadas, para que podamos en verdad sacar de las tinieblas a toda la gente que está hundida y que está hundiendo a todos los demás. Hay gente que quiere controlar el mundo, como dije, estos jesuitas, están los Illuminatis, están una infinidad de sectas que están queriendo gobernar al mundo, porque saben que esta verdad que hoy estamos hablando aquí es peligrosa para ellos, porque se va a exterminar la religión si el ser humano se entera de que puede ser capacitado directamente por Dios, no por ninguna persona que está en ningún tipo de iglesias, la que sea, la que usted conozca.
Todas las personas, si no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, le están llenando a usted todo lo que el mundo ofrece. Y Satanás está contento con estar llevando esas pseudo religiones, porque él es el que las controla a la gente con un sistema, con que me cuidan a mis hijos, que voy a matrimonios, que voy a esto, al otro, o sea, algo ya muy trillado, pero la familia, la mujer sigue teniendo celos del marido, el hombre sigue inseguro, sigue tomando, sigue golpeando a los hijos, sigue en el alcohol, y vemos que no sirve de nada el que el ser humano esté inmerso en una religión o en un sistema de enseñanzas que supuestamente lo va a sacar adelante, porque ninguna religión puede hacer lo que Dios hizo, poner de Él a imagen y semejanza. Él puso el aliento de vida de su espíritu en usted y en mí, y también usted y yo reflejamos y debemos reflejar la gloria y la vida de Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo, para que usted y yo nos levantemos y tengamos una vida llena de paz. Guarde estos videos, compártalos. Yo hasta aquí voy a dejarlo. Le agradezco muchísimo por conectarse. Un abrazo a todos los que nos están viendo, y mañana tenemos otra cita. Muchísimas gracias, y la gracia y la paz de Dios sea sobre sus vidas.